Hoy día vamos a seguir alabando la palabra del Señor. Hablaba las Escrituras de que comenzamos este culto con el Salmo 136. El Salmo 136 es una alabanza de la misericordia de Dios. Y hoy justamente venimos a hablar, a explicar, a enseñar lo que es la misericordia de Dios. Cuando hablamos de gracia y de misericordia, son dos, podemos decir, dos aspectos, dos virtudes que Dios tiene. Sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Que Dios es santo, santo, santo. Sabemos que Dios es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Cuando buscamos el significado de gracia y de misericordia, siempre hemos aprendido que la gracia es un don, es un favor, es ese favor que se nos hace sin merecerlo, es una concesión gratuita. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando siempre de un regalo inmerecido, un regalo que no nos merecemos. No merecemos la vida eterna, no merecemos ese regalo tan precioso que es la salvación, pero Jesús y Dios Padre en su infinita gracia para con nuestras vidas proveyó de salvación a través de la cruz del Calvario. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de un castigo que merecemos, pero que no estamos recibiendo. Por ejemplo, usted que es padre, tiene un hijo, y usted ordena a su hijo de que no haga tal cosa, que se porte bien. El hijo, en un momento dado, no obedece, y usted tiene que cumplir ese castigo. Pero su hijo en un momento dado viene con arrepentimiento delante de usted, y usted le pide perdón. Está realmente arrepentido, es un arrepentimiento genuino. Usted está viendo que realmente su hijo se ha equivocado y que está arrepentido. Y por tanto usted no va a castigar ese acto. Por tanto usted está demostrando misericordia. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Por tanto Dios nos extendió su misericordia para con nuestras vidas, porque realmente nosotros merecíamos estar fulminados. Con nuestros actos estaríamos fulminados, pero Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia no está lanzando su furor, no está lanzando su ira sobre nuestras vidas, sino que estamos rodeados de su favor. ¿Cuánto dicen amén? Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Nos dice la palabra que por la misericordia, diga misericordia, de Jehová no hemos sido consumidos. ¡Wow! Esto es tremendo. Porque como decía anteriormente, nosotros merecíamos estar consumidos. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca, diga conmigo, nunca. No, digamos fuerte, nunca. El que esté en la vida, diga nunca. Siempre hay que duerme. Nunca, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Nunca acabaron sus misericordias. Nunca menguaron sus misericordias. Y dice el versículo 23, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Escuche, la misericordia de Dios ha sido renovada sobre tu vida en esta mañana. Lo que ayer hiciste, que merecía ser fulminado, consumido por la ira de Dios, Dios de esta mañana te dio una nueva oportunidad. Y no lo sé, pero eso es para estar sumamente agradecido con el Señor. Dile que tiene a su lado, Dios te dio una nueva oportunidad. No, pero dígaselo fuerte, Dios te dio una nueva oportunidad. En Lucas capítulo 1, versículo 67 en adelante, vamos a leer las Escrituras. En Lucas capítulo 1, versículo 67 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, aquí está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y él
revelación del Espíritu Santo sobre su vida, la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Dice que fue lleno de la presencia del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. Y fíjese qué palabras más tremendas comenzó a decir, a hablar acerca del Mesías, de Jesús. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo, ¿cómo dice? Pacto. Si pueden poner también aquí, Julio, las escrituras. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Verso 73. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a traer juicio, pero también vino a traer misericordia. Las manifestaciones de la misericordia que Jesús estuvo mostrando fueron sanidades, fueron liberaciones, fueron salvación. Esas son las manifestaciones de la misericordia de Dios. Todo esto no depende de que nosotros nos portemos de una manera o de otra. Hemos hablado que en Lamentaciones capítulo 3 hemos leído que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, son nuevas cada mañana. Por tanto, no depende de lo que usted haga o deje de hacer, depende de que Él es fiel, es leal a su pacto. Él es fiel al pacto. Por tanto, nosotros tenemos que entender que Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Cristo Jesús. En este versículo 71-72 que hemos estado leyendo de Lucas capítulo 1, vemos que la salvación vino a Israel porque Dios recordó su pacto. El pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo desde el principio con Abraham. Se acordó de su pacto, por tanto Dios ofrecería la misericordia conectada con el pacto. Dentro del pacto hay misericordia. Dentro del pacto hay benevolencia, hay compasión, hay perdón, hay sanidad. Dentro del pacto hay liberación. Dentro del pacto hay redención. Fíjese qué importante es un pacto para nuestras vidas. Qué importante es que Dios se haya acordado del pacto que hizo con Abraham y que hoy día nosotros, descendientes de Abraham por la fe, estamos recibiendo de esa misericordia que no merecíamos, pero que Dios extendió para nuestras vidas. Cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 10, desde el versículo 31 al 38, no lo vamos a leer, pero anótelo usted y después en su casa lo va a leer. Jesús está hablando de que las obras que Él hacía no era por su propia cuenta, sino que lo que Él estaba haciendo era porque lo vio hacer al Padre. Simplemente Él estaba extendiendo la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, la misericordia del Padre sobre nuestras vidas. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, fue y es la promesa y el cumplimiento de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Vuelvo a repetir, Jesús es y fue y es, sigue siendo la promesa y el cumplimiento del pacto del Padre con nuestras vidas. El ministerio de Jesús en la tierra, llegan esas obras de pacto, sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, limpió leprosos, abrió los ojos a los ciegos, destapó los oídos de los sordos y soltó la lengua de los mudos. Ahí estamos viendo la manifestación de la misericordia de Dios sobre nosotros, sobre los necesitados. ¿Por qué? Porque Jesús demostró que Él era la representación de la misericordia
misericordia de Dios. Jesús representó la misericordia del Padre, quien está preocupado por aquellos que están heridos, aquellos que están enfermos. Dios está preocupado por aquellos que están sufriendo. Dios está preocupado por aquellos que están muriendo. Dios está preocupado por aquellos que están enfermando del COVID-19. Dios está preocupado por aquellos que están recibiendo persecución. Dios está preocupado. Y Jesús es la misericordia del Padre en acción. Jesús, vuelvo a repetir, es la extensión de la misericordia de Dios en acción. Jesús obró la misericordia que vio hacer al Padre. Dios Padre simplemente enseñó a Jesús cómo tenía que hacerlo. Dios es fiel a su pacto. Diga que tiene a su lado, Dios es fiel a su pacto. Uno de los aspectos esenciales del carácter de Dios es que Él es fiel. ¿Cuántos pueden comprobar la fidelidad de Dios en sus vidas? Escuchen, mi vida está marcada por la fidelidad de Dios. No mi fidelidad porque yo fallo más que la escopeta de una feria. Pero Dios nunca falla. Dios es fiel. Dios tiene ese aspecto en su carácter. No puede romper su pacto. Dios no puede mentir. Dios no puede retractarse de su palabra. Dios no puede traicionar a su pueblo. En Números capítulo 23, verso 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, Dios es fiel. Dios está absolutamente comprometido con el pacto. Él no puede romper ese pacto. Él no puede quebrar el compromiso que hizo con nosotros, el compromiso que hizo con Abraham. ¿Cuántos están aquí? Por eso podemos confiar. Es por eso que usted y yo podemos depender del pacto de Dios. Usted y yo podemos estar realmente seguros porque Él está comprometido con sus promesas. Cantamos esa canción que tenemos un Dios de pactos, un Dios de promesas. Pero no simplemente tiene que ser una canción. Eso tiene que ser una convicción en nuestras vidas de que realmente Dios cumple sus pactos y sus promesas. Cuando hablamos de pacto, en el diccionario encontramos la definición de que es un acuerdo entre dos personas, dos o más personas, que obliga a cumplir a ambas una serie de condiciones. Por ejemplo, usted tiene un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo es un pacto con otra persona, con una empresa, en el cual hay un acuerdo, hay condiciones de ambas partes que deben cumplirse. Usted ofrece su trabajo a cambio de un salario. Es un pacto. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Ese pacto tiene que cumplirse. Si usted no cumple las condiciones de su pacto, si usted no está cumpliendo con las condiciones de su compromiso de ofrecer su trabajo, su mejor trabajo a cambio de un salario, usted está faltando ese contrato. Y por eso usted puede ser suspendido, puede ser anulado ese contrato. En tiempos bíblicos tenemos que entender algo sumamente importante. Que cuando una persona hacía un pacto, esa persona juraba por una persona mayor, una persona más importante que ella. Y es por eso que aquí podemos entender que esa persona era el avalista que hoy día se utiliza. Usted va a pedir un préstamo, usted va a firmar un contrato en el cual se compromete a pagar cierta cantidad mensual a cambio de ese dinero adelantado. Usted tiene que pagar además unos intereses. Pero muchas veces el banco, en este caso, que está prestando el dinero, va a pedir un avalista, una persona que va a responder por usted. ¿A cuántos de aquí han sido avalistas? Diga misericordia. La palabra nos enseña a no ser avalistas. Eso será otra historia. Por tanto, aquí la persona mayor que está hablando en las Escrituras, esa persona hace de avalista. En caso de que no cumpliera el pacto, esa persona sería juzgada y además debería rendir cuentas a esa persona mayor, a esa persona más importante por la cual juró. Cuando encontramos en la Escritura que Dios estableció su pacto con Abraham, dice la Escritura que él hizo un juramento y que ese juramento
porque el mayor que Él no hay. Él tuvo que jurar por sí mismo, lo dice en Hebreos capítulo 6, verso 13, que Él tuvo que jurar por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es mayor que todas las cosas. No hay nadie mayor que Dios. Dios es soberano, Dios es rey del universo, no hay nadie que esté por encima de Él. Por eso Él tuvo que jurar, cuando hizo su pacto con Abraham, Él tuvo que jurar por sí mismo, lo dice la Escritura. Dios es mayor que todos. Es por eso que no hay nadie como Él. Y podemos confiar, se lo puedo repetir, podemos confiar, podemos depender de su pacto. Podemos depender completamente, podemos confiar completamente en que Él va a cumplir su palabra, de que Él va a cumplir su pacto de misericordia con nuestras vidas. Al venir Jesús a la tierra, al traer salvación, al traer liberación, vemos la fidelidad de Dios. Cuando Él prometió, desde el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de los profetas, Él prometió un libertador para su pueblo. Ahí vemos en la persona de Jesús, como lo dice en Mateo 1:21, que Él vendría a salvar a su pueblo. Él prometió un libertador. Por eso la gente no entendió que Jesús fuera el libertador, que Jesús fuera el Mesías, porque ellos estaban bajo dominio romano, del imperio romano, estaban sometidos bajo el yugo romano, y ellos pensaban que el Mesías, que había sido profetizado, que había sido dicho por Dios de que vendría un libertador, ellos pensaban que vendría un guerrero, ellos pensaban que vendría un rey con un gran ejército a liberarlos. Ellos no entendieron que Jesús era realmente el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de que Él era el libertador que Dios había prometido. En los evangelios podemos ver cómo la gente se acercaba a Jesús. Porque hubo gente que sí entendió, sí creyó que Jesús era el Mesías, que Jesús era el libertador. Y cuando la gente se acercaba, ¿qué es lo que decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Gente entendió que Jesús era el Mesías. Cuando ellos sabían que Él era el Mesías, cuando ellos venían a Jesús diciendo Hijo de David, ellos estaban entendiendo que la misericordia de Dios iba a ser extendida sobre sus vidas. Ahí vemos la historia de leprosos. Ahí vemos la historia de la mujer con flujo de sangre. Ahí vemos la mujer cananea con una hija endemoniada. Ahí vemos tantas historias que ellos le gritaban Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque entendieron y creyeron que Jesús era la extensión de la misericordia de Dios sobre sus vidas. Es por eso que nosotros podemos clamar al Señor. Es por eso que nosotros podemos venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, sálvame. Porque sabemos que Dios va a extender su misericordia, que no nos merecemos su gracia, que no nos merecemos su favor, que no nos merecemos el no tener ese castigo, porque Él extiende su misericordia sobre nuestras vidas. Es por eso que podemos entrar, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Es ahí donde podemos entrar directamente al lugar santísimo delante de la presencia de Dios, porque Él rasgó, dice la palabra, el velo de arriba abajo para poder tener acceso libre. Y es por eso que entendemos que Dios sigue extendiendo su gracia sobre nuestras vidas, extiende su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí? A través de Jesús se ve la mayor manifestación de la fidelidad, la mayor manifestación de la misericordia de Dios trayendo salvación. Usted puede entender la misericordia de Dios en el momento que usted tuvo un encuentro con Jesús, en el momento que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, en el momento que usted aceptó la palabra de Dios en su corazón, en el momento que usted confesó a Él como su Rey, como su Redentor, en el momento que usted aceptó la salvación, es ahí donde usted puede experimentar la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Jesús no vino a ministrar a todos. Jesús no vino en un principio a salvar a la humanidad. Las Escrituras nos dicen que Él vino a salvar al remanente de Israel. Él vino a buscar, el principal propósito de Jesús fue cumplir las promesas de Dios que hizo sobre el pueblo de Israel.
En Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, leemos así. Jeremías capítulo 31, versículo 31 adelante, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto que Dios hizo. No el pacto como hicieron con sus padres, porque los hechos, la incredulidad, el pecado, la rebelión constante contra los principios de Dios invalidaron el pacto. Pero Dios, en su misericordia infinita, volvió a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Un pacto en el cual pondría su ley en su mente y en su corazón. Donde la ley ya no tendría que ser más violada. Donde la ley no tendría que ser más saltada. Sino que realmente nadie tendría que ser enseñado, porque Dios pondría sus palabras, pondría su voluntad en el corazón de cada creyente. Y esto es sumamente importante, porque ahí recibió nuevamente un pacto, porque Dios recuerda los pactos y sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo, como vimos anteriormente. Por tanto, Jesús no vino a ministrar a judíos y a gentiles, sino cuando los gentiles vinieron a Él, cuando vio a los gentiles que Jesús hacía milagros poderosos, cuando Jesús extendía la misericordia del Padre sobre el pueblo de Israel, los gentiles, los no judíos, vinieron a Jesús, y lo que provocó que Jesús extendiera la misericordia del Padre sobre ellos fue la fe de los gentiles. Lo que nos hace recibir la bendición, la misericordia de Dios es la fe. La historia de esa mujer cananea en Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Una mujer cananea, una mujer que no era judía, una mujer que se presentó delante de Jesús diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagínense la desesperación de esa mujer. Esa mujer que no era judía, esa mujer que no entraba dentro del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero ella sabía, que Jesús era la extensión de la misericordia de Dios, y por tanto se presentó delante de Jesús pidiendo misericordia. Jesús no le respondió palabra, dice el verso 23. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz entre nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es sumamente importante, porque Él no vino a traer misericordia sobre los gentiles. Él fue enviado, su propósito principal de parte del Padre era traer la misericordia a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. ¡Qué desesperación de esta mujer! Ahí podemos ver el corazón de una madre. Ahí podemos ver el corazón de una mujer que está viendo cómo su hija está siendo gravemente atormentada, está siendo gravemente enferma, está gravemente poseída por un demonio. Y en el momento se presenta delante de Jesús, y Jesús le responde diciendo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí no estamos viendo una respuesta de compasión de Jesús. Le está llamando perrilla. Aquí podemos decir que esto sería un insulto.
Pero en el contexto de esta historia, tenemos que entender que a los no judíos, a los gentiles, les llamaban perros. Le decían perros. Por tanto, lo que Jesús está diciendo, no puedo darle a lo que le pertenece a los hijos, no se lo puedo dar a los gentiles, a los perrillos. Pero ella dijo, verso 27, importantísimo este versículo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen ni las migajas que caen de la mesa de sus amos. Repito este versículo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Jesús se quedó maravillado, se quedó perplejo de la fe de esta mujer. No le importó que le llamara perrilla, no le importó de que Jesús dijera no te pertenece. ¿Por qué? Porque una mujer gentil no estaba dentro del pacto que Dios había hecho con Israel. Esa respuesta poco compasiva, esa respuesta poco misericordiosa de Jesús. Pero al ver la fe de la mujer, al ver la fe de esa mujer cananea fuera del pacto, sorprendió a Jesús y provocó que su hija fuese sanada en aquella misma hora, como dice este versículo 28. La mujer estaba diciendo: no me importa que me llames perrilla, no me importa, yo no solamente quiero lo que el pueblo de Israel no está tomando, yo simplemente quiero lo que el pueblo de Israel le pertenece. Yo eso no lo quiero. Yo lo que quiero es lo que ellos no están queriendo, lo que ellos no están posesionando, lo que ellos no están tomando por herencia. Lo que a ellos les pertenece es para ellos, pero aún lo que ellos le están sobrando, lo que ellos están desechando, lo que ellos están despreciando, yo por lo menos quiero eso. Y eso es sumamente importante, porque las migajas son las sobras. La migaja es lo que el pueblo de Israel había desechado de Dios, lo que había despreciado de Dios. Jesús sanó a su hija porque ella tuvo fe de que aún de las migajas, aún de los desechos, aún de las sobras del pueblo de Israel, aún ella podía beneficiarse. Esa mujer que no estaba bajo el pacto, esa mujer gentil, esa mujer que no tenía derecho de la misericordia de Dios, recibió la sanidad de su hija. Por eso tenemos que entender que la misericordia está conectada con el pacto. Usted no va a recibir la misericordia de Dios si no está dentro del pacto de Dios. Vuelvo a repetirle esto: la misericordia de Dios está conectada con el pacto. Usted no podrá recibir la misericordia de Dios si no está dentro del pacto. Ahora, hemos dicho que el pacto era de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo nosotros, gentiles, no judíos, recibimos el pacto? Vemos en la Escritura que cuando Jesús tomó la cena de la Pascua con sus discípulos, en Lucas 22:20, dice que Jesús tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Diga que tiene solo, hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto por su sangre que por vosotros es derramada. Por tanto, a través de Jesús, nosotros los gentiles entramos en ese pacto, en un nuevo pacto, y comenzamos a obtener la misericordia de Dios. Esto es poderoso. En el momento que usted acepta a Cristo Jesús, entra en ese pacto, gracias a la sangre del Cordero, nosotros entramos en ese pacto y por tanto nos beneficiamos de la misericordia de Dios. La misericordia está conectada con el pacto, hemos dicho, pero también está conectada con la compasión y con la benevolencia. Benevolencia significa que Dios entiende nuestras caídas, que el Señor entiende que no somos perfectos. Eso es la benevolencia de Dios. Cuando alguien es benevolente con usted, es porque está entendiendo que quizás no tiene la capacidad de poder cumplir exactamente lo que se le ha mandado. Dios es compasivo y Dios tiene benevolencia con nosotros. En el original, en el hebreo, la palabra misericordia viene de la palabra rachá. Y rachá significa amar.
significa amar profundamente, significa tener misericordia, significa ser compasivo, significa tener afecto entrañable. Por tanto, la misericordia, la compasión, la conmiseración de Dios son para el pueblo de su pacto. Es para aquel pueblo que entró en pacto con Jesús a través de su sangre. La misericordia, escuche y anote esto. La misericordia mueve a Dios y lo lleva a actuar a nuestro favor. La misericordia mueve a Dios y le hace actuar a nuestro favor. Escuchen. No fue el amor de Dios que te dio la salvación. Lo que te dio la salvación fue la gracia de Dios, el regalo inmerecido. Pero la misericordia de Dios le empujó para que extendiera su gracia y te diera la salvación. ¿Están entendiendo? Se lo vuelvo a repetir. No fue el amor de Dios el que te trajo la salvación. Lo que te trajo la salvación fue la gracia, fue el favor inmerecido, el regalo inmerecido, lo que no merecías, la salvación que no merecías, te lo dio Dios. Pero lo que le empujó a que extendiera su gracia sobre tu vida y te diera la salvación fue la misericordia. Porque realmente merecíamos el castigo de parte de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Este Salmo 136 que hemos estado leyendo al principio, este salmo donde continuamente nos dice porque para siempre es su misericordia, menciona todas las cosas que Dios hizo por Israel al sacarlo de Egipto. Vemos toda la misericordia que Dios hizo con su pueblo escogido. Pero si reconocemos que la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas, debemos alabarle. Por eso yo le decía que usted, si entiende la misericordia de Dios, en el momento que usted entra por esa puerta, ya tiene que comenzar a alabarle. Es más, desde que usted se levanta por la mañana, ya necesita estar... Usted necesita alabar al Señor desde el momento que usted abre sus ojos. Si usted entiende la misericordia de Dios y ha entendido que en esta mañana Dios ha renovado su misericordia sobre su vida, usted necesita levantar su voz, usted necesita exaltarle, usted necesita alabar con todo su corazón, usted necesita adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios ha sido extendida sobre su vida. Este Salmo 136 es algo que nosotros tenemos que hacer de nuestra oración diaria. La acción de gracias es lo que realmente viene a traer la respuesta de la misericordia de Dios. Cuando usted comienza a alabar, a dar gracias al Señor, Dios comienza a derramar su gracia sobre su vida. Nadie, escuchen, nadie debería obligarnos a alabar al Señor, sino que eso tendría que ser una disposición de su corazón. Eso debería ser algo que usted entendiera desde el momento que usted se convierte, desde el momento que usted entiende de que Dios ha extendido su misericordia sobre su vida, de que no ha sido fulminado. Usted ya debería estar levantando su voz, levantando sus manos para alabar al Señor. Y no tiene que haber nadie aquí en este lugar, ni el ministro de alabanza, ni siquiera el pastor, diciendo levante sus manos y alabe al Señor. Dale palmas al Señor, dale gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eso debería salir de usted. Eso debería salir de nosotros. Alabar al Señor en todo momento, sin que nadie nos tuviera que decir nada. Eso sería lo ideal. ¿Saben lo que me habla cuando alguien no levanta las manos? Cuando alguien no levanta su voz para alabar al Señor. Me habla de que está atado por demonios. Me habla de que tiene una opresión demoníaca en su vida, de que no le permite alabar al Señor. No, aquí no se trata de timidez. Aquí no se trata de tener vergüenza. Aquí se trata de que hay un espíritu que está actuando en su vida y que le está robando la gloria a Dios. Dile que tiene a su lado, no se roba glorias.
La misericordia de Dios es para siempre, estábamos cantando. La misericordia de Dios continúa existiendo. La misericordia de Dios es por tiempo ilimitado. La misericordia de Dios es en todo tiempo. La misericordia de Dios es continuamente. La misericordia de Dios no tiene fin. Eso es la misericordia de Dios. Es para siempre. Entonces, cuando nosotros seamos ministrados, cuando el Espíritu Santo comience a actuar en nuestras vidas, debemos saber que la manifestación de Dios en el amor, la manifestación de la gran compasión que Él tiene por nuestras vidas, la manifestación de la misericordia, de la benevolencia que estamos hablando, la benevolencia y el amor del Padre sobre nuestras vidas, nosotros necesitamos alabarle en todo momento. En todo momento. La liberación, la sanidad, los milagros que Jesús hacía y que aún sigue haciendo sobre nuestras vidas, eso va a fluir a través de nosotros y por nosotros. No podemos fluir, escucha, esto es sumamente importante. No podemos fluir ni experimentar los milagros, las sanidades, la liberación de Dios, la misericordia de Dios, si realmente no entendemos que Dios ha renovado su misericordia en nuestras vidas. No podemos fluir en dones, no podemos fluir en alabanza si no entendemos que realmente Dios ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas. Escuchen, nadie merece liberación, nadie merece sanidad, nadie merece los milagros de Dios. Simplemente lo tenemos porque estamos en el pacto de la misericordia de Dios. Simplemente porque hemos entrado gracias a la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz por usted y por nosotros. Nadie lo merecemos, pero que Dios extiende sus beneficios sobre nuestras vidas. Usted y yo en esta mañana necesitamos entender que Jesús no vino a juzgarnos. Jesús no vino a condenarnos. Él vino a extendernos la misericordia de Dios. Él vino a extendernos la misericordia en forma de sanidad, en forma de liberación, en forma de milagros en nuestras vidas. Pero usted no se sienta condenado. Usted no se sienta juzgado. Porque no hay nada que pueda condenarle, no hay nada que pueda juzgarle. El que pudo hacerlo se puso en la cruz. El que pudo condenarle, el que pudo juzgarle, se entregó por su vida y por la mía, para extender la misericordia de Dios. Es importante que entendamos y que vivamos la misericordia de Dios. Es importante que a partir de este día, si usted no conocía, usted comienza a experimentar en cada momento. Porque usted y yo no merecíamos abrir nuestros ojos esta mañana. Usted y yo no merecíamos estar aquí en este momento. Pero la misericordia de Dios fue renovada y nos da la oportunidad de estar aquí, acompañándonos, sirviendo al Señor, alabando al Señor. ¿Cuántos han recibido su misericordia en esta mañana? Si hay aquí que ha recibido la misericordia, póngase.